Existe una sabiduría tan antigua como el tiempo y grande como el universo, que ha acompañado al hombre a través del curso de las edades, indicando el camino que lo llevará a ser quien realmente es. Existe un conocimiento perenne que descubre el velo de los grandes misterios y enseña al hombre a vivir con amor y conciencia, siendo auténticamente humano, ciertamente libre, realmente feliz. Acompáñanos en el mes del conocimiento gnóstico. Sé parte de la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Atrévete a ir más allá de lo conocido. Véncete a ti mismo y emprendamos el viaje hacia la búsqueda del ser. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, les da la cordial bienvenida a este ciclo de conferencias por el mes del conocimiento gnóstico que venimos realizando del 8 de abril al 21 de abril, compartiendo cada día temas de gran profundidad y gran interés a través de estos medios digitales de YouTube, Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, Twitter, WhatsApp y otros medios electrónicos. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo primordial es llevar a todo el Perú y todos los países del mundo este conocimiento gnóstico. Como organización nos preocupa especialmente la regeneración del ser humano y el desarrollo de todas las posibilidades maravillosas que se encuentran adormecidas en cada uno de nosotros. Creemos firmemente en que toda persona tiene dentro de sí el poder de transformar su vida, practicando las sublimes enseñanzas del auténtico cristianismo, dejadas por el mismo Cristo cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. En esta oportunidad nos complace presentarles la conferencia del día, que titula Los arcanos y sus influencias. ¿Qué es un arcano? ¿Por qué se relaciona con la cábala o la numerología? ¿Qué relación hay con el tarot? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Cómo practicarlo? ¿Para qué nos sirve? Todo aquello hoy podremos estudiarlo. Para ello presentamos y damos la bienvenida al instructor gnóstico Wilson Tenorio Mamani, a quien le cedemos la palabra. Muy buenas noches con todos. Gracias, Katy, por la presentación. Con todos aquellos que nos están escuchando por los medios del Facebook, del YouTube, del Instagram, entre otros medios de comunicación, le damos la bienvenida a esta secuencia de conferencias que se está realizando por la Semana del Conocimiento Gnóstico. El día de hoy me complace presentarles el tema de lo que son los arcanos y cómo influye sobre la vida de cada uno de nosotros. Gustoso de poder compartir en este breve tiempo, ¿no?, estos misterios en relación a lo que son los arcanos. Entonces vamos a tener ahí en la presentación de las diapositivas secuencialmente para poderles brindarles estos alcances sobre lo que son los arcanos. Entonces ponemos por favor aquí la primera presentación, la primera lámina sobre lo que son los arcanos. Bien, entonces empezamos, por favor. La primera lámina que estamos visualizando aquí sobre los arcanos y mi influencia, ¿no? Vamos a ver que tal vez para nosotros, para algunos, el término de arcanos es algo nuevo, o para algunos que hemos leído un poquito tal vez de lo que es la historia sobre estos grandes misterios o sobre aspectos esotéricos, pues viene siendo tal vez algo que uno lo haya estado escuchando, pero tal vez todavía quedó como un aspecto histórico, como algo que estaba uno conociéndose a través de lo que es la historia, y uno probablemente en películas, bibliografía,
uno ha escuchado sobre lo que es el Arca de la Alianza, que también está relacionado a lo que son los arcanos, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí en esta segunda lámina cómo vamos teniendo el concepto sobre lo que son los arcanos, ¿no? Entonces, en esta segunda lámina vamos viendo que arcano, ¿no? El significado o el concepto que uno podría empezar a tener de arcano es algo que viene de lo secreto, que viene de lo que es lo oculto, algo misterioso, ¿no? Algo dentro del campo del esoterismo, del ocultismo. La imagen que también vemos relacionada en la parte del fondo de esta lámina, pues está ello. Tal vez están dentro de lo que es esta tumba de los antiguos faraones, que encierran un gran misticismo, encierran algo que está ahí oculto, dentro de las imágenes, de las gráficas, de los símbolos que tiene representado en todos estos murales. Y bueno, no solamente estaba para los antiguos egipcios, sino para grandes culturas o civilizaciones. Esos secretos, esos misterios que estaban como enseñanzas antiguas de grandes civilizaciones, bueno, se le conocían como lo que eran los arcanos, ¿no? Entonces, ¿qué es un secreto misterioso? Ese secreto misterioso eran aquellos mensajes o aquellas enseñanzas que era un legado de estas grandes civilizaciones, de estas grandes culturas para una humanidad, para una civilización de aquellas épocas. En esta tercera lámina que les estamos mostrando, ¿no? Ahí vamos viendo que muchos grandes textos, ya sea la Biblia, el Corán, el Toral, los papiros egipcios, las tablillas sumerias, diferentes enseñanzas que son un legado para lo que es esta humanidad de todas estas grandes civilizaciones, dejan mensajes, ¿no? Para la misma humanidad, mediante símbolos, mediante números, mediante ciertos códices o claves. Pues eso vendría a ser esos grandes misterios de las civilizaciones, que actualmente muchas personas, de entre ellos científicos, investigadores, tratan de codificar estos números, estos símbolos, estas claves, con tal de poder explicar qué simboliza cada uno de ellos y cuál es el mensaje que una determinada civilización o a través de estos códices quieren brindar para la humanidad, ¿no? Entonces, para poder uno entender esas enseñanzas que han sido dejadas de estas grandes civilizaciones y de estas grandes religiones, recordemos que las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la humanidad, por contener esos misterios, por contener esas enseñanzas primogénitas en ese inicio, en esa sabiduría. Y esto que ha sido transmitido por grandes guías de la humanidad, ¿no? Ya sea el Maestro Jesús, Zoroastro, Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl, entre otros grandes guías de la humanidad, conocían esos arcanos, es decir, conocían esos misterios para que ellos a través de esas enseñanzas puedan llevar a la humanidad y que la humanidad pueda conocer esos misterios y hacer un proceso de un cambio físico y psicológico que les ayude a que una persona sea más humana, sea más sensible ante la vida, ¿no? Entonces, poder entender estos grandes mensajes, estas grandes enseñanzas o estos misterios de la vida, pues requieren la preparación en relación a conocer, pues, los números, los símbolos y estos códices o estas claves, ¿no? Entonces, todos los libros sagrados están llenos de profundas enseñanzas en forma simbólica, numerológica, que ofrece la posibilidad de conocer a fondo
esas grandes enseñanzas, que es un legado para esta humanidad, ¿no? Entonces, en esta cuarta lámina, vamos viendo de que es necesario, para poder descifrar estos grandes secretos, estos grandes arcanos, uno de ellos poder conocer la Cábala. ¿Y qué es la Cábala? En sí es la ciencia de los números, ¿no? Lamentablemente, en la actualidad, como que la Cábala se entiende como algo de suerte, como que uno le ha atinado, y se ve, ¿no?, diferentes programas en que dicen, bueno, tu Cábala va a ser esta, para que te vaya bien, para que tengas fortuna, para que te vaya bien el amor, etc. Bueno, eso es lo que se ve actualmente. Pero vamos nosotros desde cómo se va originando la Cábala, cómo se va dando esas enseñanzas a través de la Cábala, que volvemos a mencionar, es la ciencia antigua de los números, ¿no? Entonces, todos los cabalistas de aquellas épocas antiguas, me refiero, pues tenían que fundamentarse en lo que es en el tarot, conocer esas enseñanzas que ha sido dejada por un gran sabio a través en una piedra esculpida sobre lo que es el tarot. Y eso es lo que uno necesita aprender. ¿Qué significa cada número? Ya sea el 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, eso es lo que vamos un poquito a explicar en las láminas que se vienen más adelante. Los antiguos egipcios conocían esta ciencia de los números, sobre lo que es la Cábala. Y no solamente ellos, todas las grandes civilizaciones. Ustedes seguramente habrán escuchado las conferencias anteriores que se ha estado brindando, y ahí mis compañeros, los instructores gnósticos, también han empezado a hablar un poquito sobre ello, ya sea sobre el número 3, que es la creación, el número 7, lo que es la organización, entre otros números, lo que simboliza cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en esta siguiente lámina que estamos ya visualizando, vemos en relación a lo que es el tarot, ¿no? El tarot en sí es un libro tan antiguo, ¿no?, que está con muchísimos siglos y que está íntimamente relacionado con la sabiduría, ¿no?, de los dioses planetarios. El tarot, ¿no?, fue dejado como una enseñanza para esta humanidad, ¿no?, por el ángel Metatrón, conocido también como el profeta Enoch. Por eso mencionamos que es una sabiduría pues muy antigua, es un legado que ha dejado para esta humanidad, para que nosotros, con la ayuda de este conocimiento de lo que es el tarot, lo que es la Cábala, podamos tener un conocimiento básico para poder empezar a entender lo que son los grandes arcanos, los grandes misterios de la vida, ¿no? Entonces se requiere preparación, se requiere que uno esté haciendo análisis y reflexión, se requiere que uno esté en este proceso del despertar de la conciencia, ¿no? En lo que hoy día también vamos a hablar un poquito, en conferencias anteriores se ha estado enfatizando sobre la importancia de que nosotros podamos despertar conciencia, es decir, tener una capacidad, ¿no?, de la expresión de esa esencia para poder hacer esos análisis, esas reflexiones y poder extraer la sabiduría que está escrita, que la sabiduría que está expresada en la misma vida, en las plantas, en los animales, en todo lo que uno vaya percibiendo. Pero en el día de hoy se requiere tener esas capacidades para poder extraer esa sabiduría de esos grandes misterios que lo estamos mencionando aquí como lo que son los arcanos. Entonces, Enoch nos dejó el tarot, en el cual se encierra la sabiduría divina, ¿no? En esta siguiente lámina vamos a ver un poquito sobre cómo, en este caso, el tarot egipcio viene a expresar esos misterios a través de los símbolos que están en cada una de estas láminas. Bueno, sabemos muy bien que hay diferentes tarots, ya sea
lo que es el tarot español, entre otros, ¿no? Y que en cierta manera guardan tal vez algo de relación con lo que es el tarot egipcio. Pero nosotros aquí lo que queremos hacer énfasis y rescatar, ¿no?, lo que es el tarot egipcio, debido a que en cada una de estas láminas que vamos a presentar, ¿no?, en cada una de estos arcanos, en otras palabras, que estamos presentando, ya sea el 1, el 2, el 3, entre otros, en cada una de ellas hay muchos símbolos, muchas imágenes, incluso dentro de ellos lo que son los colores, y que cada uno de ellos tiene una enseñanza, cada uno de ellos tiene un mensaje. Entonces es necesario primero empezar a conocer qué es lo que va simbolizando una imagen, un símbolo, un icono o un número, para que nosotros podamos tener ese panorama y poder interpretar en relación a lo que nos va mencionando, por ejemplo, el arcano 1, el arcano 2, el arcano 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es por eso que se va resaltando la importancia de lo que tiene el tarot egipcio, porque va todavía plasmando los símbolos y los misterios que uno necesita conocer para conocer los grandes misterios de nuestra vida, ¿sí? Entonces aquí, en la primera lámina o en la primera imagen que vamos visualizando, que vendría a ser el arcano 1, tiene la denominación el mago, por ejemplo. Ahí vemos como que está disgregado en 3 partes, ¿no? La parte superior, donde uno visualiza unos ojos, ¿no?, unos símbolos egipcios, claro, que ellos no manejaban de esa manera. En la parte intermedia está un personaje, ¿no?, con la vestidura egipcia, con esa corona o esa coronilla. Si uno lo visualizamos un poquito mejor, tal vez si lo ampliamos esa partecita, ustedes lo pueden revisarlo. La vestidura que tiene, ¿no?, incluso la vestidura o ese faldín que va usando, la imagen que vemos aquí, tiene una forma triangular, que también tiene una expresión y que está relacionado con lo que es el 3, ¿no? Aquellos que escucharon las conferencias anteriores, el 3 que vendría a representar actualmente o para muchas otras grandes culturas lo que es la creación, y dentro de ello que está, se concibe, ¿no?, lo que es el santo afirmar, santo conciliar o el santo negar, lo que en otra religión o cultura se le conoce como la divina triada, que está relacionado justamente con ese aspecto, con el 3, con lo que es la creación. Vemos que ahí tiene en la mano igual, ¿no?, como que está usando ahí una especie de un cetro, de un báculo. Hay una mesa y sobre la mesa hay diferentes elementos, y debajo de la mesa igual hay un ave que era una representación iconográfica del antiguo Egipto, lo que era el ibis. Y debajo, la parte inferior, vemos también de un color azul, un cubo, ¿no? Entonces, cada uno de estos, uno lo puede realizar en estudio, y solamente vamos a mencionar algunas características de esto, porque esto sí no, nos podríamos extender y sería muy amplio poder empezar a hacer el estudio así de manera minuciosa de cada uno de los elementos. Aquí lo fundamental es que uno que vaya conociendo lo principal. Si uno va viendo lo que es el arcano 1, que es el mago, es en relación a que uno tiene esa gran posibilidad de ser ese mago, de que uno necesita hacer un sabio uso de todas sus capacidades, de toda la parte física y la parte anímica, para emprender un camino que, como estábamos mencionando desde el inicio de las conferencias, que nos va a llevar a algo concreto, a algo real. Se le conoce como la autorrealización, ¿no?, íntima del ser. Algo que uno, en el esfuerzo diario de poder corregirse, de poder ser cada vez más humano, más sensible ante la vida, tenga que hacer esos grandes esfuerzos para poder corregirse y eliminar aquellos
que nos hacen infelices o que nos complican lo que es la misma vida. Nos referimos a las partes o a los defectos que uno tiene. Entonces, para esto uno necesita hacer creaciones, para esto uno necesita hacer tener un recto esfuerzo para poder saber vivir, ¿no? Tener el dominio incluso de los elementos que están inmersos en nosotros. Y esos elementos justamente representan lo que es esta mesa. La mesa con 4 patas representa el dominio justamente de los 4 elementos, ¿no? Esa espada que vemos visualizada ahí sobre la mesa está en relación a que uno tiene que tener esa voluntad consciente para poder realizar esos grandes cambios. Esos grandes cambios nos referimos a que tal vez uno sea una persona pues perezosa, una persona dejada, irresponsable, bueno, entre tantos defectos que uno tenga, pero que a través de esa fuerza de voluntad consciente, a través de esa decisión, a través de ese dominio de esos elementos, de esos 4 elementos, uno tenga esa posibilidad de hacer esos cambios. De ya no de ser esa misma persona perezosa, criticona, chismosa, que uno empiece a entrar a hacer un cambio, ¿no? Entonces en uno está realizándose ese proceso de ese cambio radical, claro, y para ello uno necesita una energía, uno necesita canalizar su propia energía para hacer estos grandes cambios, y esto se refiere justamente a la parte inferior, que se ve de un color azul, que va relacionado a lo que es el agua, y lo que es ese cubo, ¿no? Esa imagen que vemos ahí, que está relacionado a que uno tiene un gran potencial en una determinada energía que está en nosotros, ¿no? Entonces, con ese sabio uso de esta energía, uno puede hacer grandes cambios físicos y también esos grandes cambios psicológicos, que le denominamos nosotros la revolución de la conciencia. Bien, entonces, en las otras láminas que estamos visualizando, igual vemos diferentes imágenes y iconografías, que esto se requiere poder conocer cada uno de ellos para poder tener una mejor interpretación, ¿no? Entonces, poder hacer estos estudios sí requiere de tiempo, requiere de predisposición, requiere de profundizar cada una de estas láminas y uno puede entender un poco mejor en relación a lo que es el tarot, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo la siguiente lámina para poder empezar a comprender un poquito más sobre lo que es la cábala y cómo esto va influenciando directamente en nosotros, aunque uno no se da cuenta. No nos damos cuenta. Recordemos que cábala es la ciencia de los números, ¿no? Entonces aquí lo vamos a explicar un poco mejor mediante los ejemplos. El ejemplo que estamos aquí visualizando, tenemos el nombre de una persona, ¿no? Una persona que dice ahí Eduardo del Portillo, con una fecha de nacimiento de 1932, ¿no? Entonces, el año de nacimiento de esta persona es 1932. A este mismo año de nacimiento se le suma igual los números, claro, en esta forma que lo estamos visualizando aquí, otra vez 1932. Y ahí la suma de esto nos va a resultar 1947. Como volvemos a mencionar, la cábala, que es la ciencia de los números, necesitamos hacer una sumatoria de estos números para empezar a reducirlo a números que uno lo pueda cuantificar y lo pueda relacionar con lo que son los arcanos, ¿no? Entonces, tenemos el resultado de 1947 y vamos sumando cada uno de estos números, es decir, el 1 más 9 más 4 más 7. Y como resultado vamos a tener el número 21. Y el número 21 es un arcano, ¿no? Entonces, estudiar este arcano del número 21 y la denominación del número 21 es el loco de la insensatez. Es decir, que esta persona, ¿no?, que ha nacido en 1932 y que en el año 1947 tiene que estar
muy atento, ¿no?, a las decisiones que uno vaya a tomar, debido a que para esta persona, en 1947, le sale el arcano número 21. Y volvemos ahí a mencionarlo, que se le denomina como el loco de la insensatez. Es decir, que para esta persona este año tiene que ser muy prudente con las decisiones que uno vaya a tomar. Puede ser de que para esta persona en este año sea muy impulsivo, sea muy instintivo en las decisiones que vaya a tomar. Lo va tomando muy a la ligera. Pero si pudiera uno conocer, ¿no?, justamente esta persona pudiera haber conocido lo que es el arcano número 21, como que vendría como una advertencia, como un mensaje, como una enseñanza para este año de 1947, y que pueda ser muy prudente en las decisiones que vaya a tomar. Bien, hasta ahí vamos viendo lo que es en el arcano número 21. Esto todavía se tiene que seguir analizando, ya que 21 lo podemos seguir haciendo la sumatoria de estos dos dígitos, 2 más 1, que es igual a 3, ¿no? Y poder estudiar lo que es el número 3. El número 3, aquí vemos pues que es algo favorable para uno, porque nos va a marcar lo que es un triunfo espiritual y económico. Es decir, que ese año no lo va a olvidar, no se va a tener que olvidar, porque por muy aparte que ese año uno va a estar de una manera muy impulsiva, muy instintiva en las decisiones que vaya tomando, pero que puede ser muy favorable, y es favorable en el aspecto espiritual y en la parte económica, ¿no? Entonces, es una manera que también uno va a poder empezar a comprender en relación al arcano 21 y en relación al arcano número 3, ¿no? Entonces, uno puede seguir haciendo lo que es la sumatoria, en este caso, de esa misma fecha de 1947, para poder ver y analizar lo que se le puede venir en los años futuros. Entonces, a ese mismo año de 1947 se le sigue sumando otra vez 1947. Y como resultado, ¿no?, vamos a tener 1968. Y sumamos este número, y al sumar y poder analizar y descifrar, pues estamos haciendo cábala, ¿no? Entonces, sumatoria de 1968, tenemos como resultado el 24. Y bien, ¿y qué es el arcano 24? El arcano 24 y la suma de ello, que es el 2 más 4, es 6. Entonces, el 6 vendría a ser el enamorado. Que posiblemente esa persona ha conocido a una persona que ha tenido cierta afinidad. Puede ser su novio, su novia, su enamorado, su enamorada, ¿no? Es decir, que en ese año, pues ha habido esa interacción con una persona en particular. Una interacción, una manifestación de esos sentimientos muy sublimes que uno pueda tener, ¿no? Y de poder conocer a alguien especial, ¿no? Entonces, uno a través de ello también puede ver el panorama de lo que se le puede venir en años posteriores. Entonces, eso es posible con lo que es la ayuda de la cábala y poder conocer lo que son los arcanos, ¿no? Entonces, aquí hemos tratado de poder explicar cómo uno puede realizar este estudio de lo que es la cábala, ¿no? Simplemente haciendo unas sumatorias muy sencillas de llevar a las unidades menores, es decir, menos del 22, que son los arcanos mayores, ¿no? Y poder seguir conociendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces, qué mejor que si es a través de lo que es con ayuda del tarot egipcio. Bien, entonces esto es en relación a lo que es la cábala y lo que es el año de nacimiento. Bueno, en la siguiente lámina lo que vamos a mostrar es en relación al nombre que uno tiene, ¿no?, con la fecha de nacimiento. Y se le conoce como lo que es la urgencia interior.
La urgencia interior vendría a ser ese cálculo que uno tiene que realizar mediante la sumatoria cabalística en relación a la fecha de nacimiento. Ahí está el día, el mes y el año, ¿no? Entonces, aquí, en ese ejemplo que vemos, ¿no?, de Víctor Manuel Chávez Caballero, es el nombre de la persona. Fecha de nacimiento, 17 de noviembre de 1921. Bien, entonces, ¿cómo es que uno saca su urgencia interior? El día 17. Entonces, sumamos los dos números que están ahí. 1 más 7, 8. Mes. Teníamos el mes de noviembre, 11. Sumamos estos dos dígitos. 1 más 1, 2. El año, 1921. Sumamos 1 más 9 más 2 más 1. Entonces, nos va a dar como resultado 4. Bien, entonces tenemos el día 8, la sumatoria, del mes la sumatoria es 2, y del año la sumatoria va a ser 4. Igual tenemos que seguir haciendo lo que es la sumatoria. 8 más 2 más 4. Tenemos como resultado 14. Entonces uno tiene que seguir haciendo esta sumatoria para poder tener unos números en menores dígitos. Entonces 1 más 4 igual a 5. Entonces aquí uno va a poder conocer, ¿no?, cuál es ese número en relación a su urgencia interior, que vendría a ser, en este caso, para Víctor Manuel Gómez Caballero, que ha nacido el 17 de noviembre de 1921, su urgencia interior, el número 5. Y bueno, si uno conociera lo que es el arcano 5, ¿no?, en relación a lo que es el tarot egipcio, y las enseñanzas, los mensajes que están ocultos ahí en el arcano número 5, que es el rigor, ¿no?, el estudio, la ciencia y el análisis, la investigación, el intelecto, es lo que le va a estar caracterizando en relación a la urgencia interior de esta persona. Es decir, que por esa urgencia interior tiene una predisposición a que tenga más esas ansias de querer conocer, de que sea más estudioso, de que le guste hacer esos análisis, que le guste ser una persona que investigue, muy riguroso con uno mismo para poder entrar a lo que es al proceso de investigar, de analizar, de reflexionar. Y claro, que eso está en relación a la parte intelectual, ¿no?, de poder querer aprender más. Entonces, esa es la característica en relación a la urgencia interior para Víctor Manuel Chávez Caballero, que nació el 17 de noviembre de 1921, ¿no? Entonces, aquí estamos visualizando, por ejemplo, en relación a la fecha de nacimiento específicamente. Cada uno de nosotros lo puede realizar, ¿no? Y ahí algunos nos sale el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, entonces uno va haciendo la sumatoria de esta manera, con el ejemplo que hemos puesto, para ver qué es lo que nos sale. Y si vamos al tarot egipcio, vamos a empezar ahí a analizar y poder conocer las pautas que nos van dejando, o las enseñanzas que nos van dejando en relación a los arcanos, para ver cuál es la característica o la urgencia interior que uno va teniendo, y que eso lo podamos aprovechar en la vida para poder por lo menos tal vez encontrar lo que es su vocación, para que lo que uno tenga que realizar, lo que uno tenga que mejorar o lo que uno tenga que reforzar, ¿no? Y volvemos a mencionarlo. Para esto se necesita esa predisposición de querer aprender más. Y qué mejor si uno va despertando lo que es la conciencia. Entonces, estamos viendo lo que es Cábala, hemos visto lo que es la urgencia interior. Ahora en esta siguiente lámina vamos a visualizar en relación a lo que es la tónica fundamental. Aquí sí influye directamente lo que es el nombre. Entonces, seguimos con ese mismo ejemplo, ¿no?, de Víctor Manuel Chávez Caballero. La urgencia interior
en el ejemplo anterior vimos que era el 5, ¿no? Ahora, lo que nos toca es sumar el nombre completo. En el ejemplo que estamos visualizando aquí, cada uno de del nombre completo, por ejemplo, Víctor, que lo estamos visualizando aquí, Víctor tiene, ¿cuántas letras visualizamos ahí? 6, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos 6 letras. En Manuel, también, si nos va contando, M-A-N-U-L-E-L, también tenemos 6 letras. Chávez también nos suma 6. Caballero, el segundo apellido, nos suma 9. ¿No? Entonces, la sumatoria de 6 más 6 más 6 más 9 es lo que uno tiene que realizar para poder encontrar esa tónica fundamental. Entonces, la sumatoria de estos números tenemos 27. Y tenemos que seguir realizando esa sumatoria, ¿no? Entonces, 2 más 7, bueno, nos resulta otra vez 9. ¿No? Entonces, tenemos aquí el 9 como lo que es la tónica fundamental. Y en relación, recuerdan a la urgencia interior, que era el 5, ¿o no? Que era la suma de la fecha de nacimiento. Ahora le sumamos a todo lo que en relación es el nombre completo de Víctor Manuel Chávez Caballero, que nos dio 9 más 5, tenemos 14. Seguimos haciendo esta sumatoria para reducirlo a un número más pequeño, que vendría a ser 1 más 4, 5. Y bueno, en este caso nos volvió a salir 5, ¿no? Que vendría a ser también la tónica fundamental para Víctor Manuel Chávez Caballero. Entonces, esa tónica fundamental es igual que el arcano número 5, lo que explicábamos en la lámina anterior. No siempre va a ser el mismo número. En este caso coincidió lo que es la tónica fundamental con lo que es la urgencia interior, ¿no? Esto tiende a variar, ¿no? Bien, entonces con esto queríamos explicar mediante un ejemplo cómo uno puede empezar a hacer este proceso de estos estudios en relación a la cábala, al tarot, para poder empezar a comprender y extraer esos grandes misterios que son un legado, volvemos a mencionarlo, para esta humanidad, ¿no? De poder recibir esas enseñanzas. Y qué mejor si uno está predispuesto a poder sumergirse en este conocimiento de lo que son los arcanos y poder descubrir esos grandes misterios, esas grandes enseñanzas, ¿no? A través de estos grandes arcanos de la vida. Bien, entonces, en la siguiente lámina vamos a poder un poquito más ampliar qué es la cábala y qué son los cabalistas y qué se requiere para que uno sea, pues, un cabalista, ¿no? Y poder extraer esas enseñanzas de los grandes arcanos. Entonces, para que uno pueda ser realmente un cabalista, hay dos tipos de cabalista, ¿no? Y nosotros vamos a tener que orientarnos específicamente a uno de ellos, que vendría a ser el segundo. Expliquemos cuáles son esos dos tipos de cabalistas. Hay un cabalista que es intelectual, ¿no? Que se ha llenado, pues, de teorías, ¿no? Hace el uso de la razón subjetiva y tiene muchos conceptos. Y esto nos referimos a que solamente está haciendo un uso de un centro intelectual a cierta teoría, a ciertos prejuicios, a ciertos conceptos, ¿no? Que esta parte intelectual que lo mencionamos no es todo el potencial o toda la capacidad que un ser humano posee, ¿no? Es fácil de llenarse de intelectos, de teorías, memorizarse que esto va a ser así y así y así, como que uno se va mecanizando. Y eso es una mala interpretación o es un mal camino para que uno sea un buen cabalista, ¿no? Se requiere de que un cabalista entre en un campo que uno pueda
desarrollar una de las facultades internas que uno posee y que es la intuición. Y que a través de esa intuición y esa manifestación de la conciencia, uno realmente puede descubrir esas grandes enseñanzas que están en los arcanos. No a través de una teoría, no a través de un proceso mecánico o del uso de la razón subjetiva, sino a través de lo que es esa facultad interna que uno posee y lo puede desarrollar, que es la intuición. Entonces, hacer el uso de la razón objetiva, que es posible cuando uno esté despertando conciencia. Ahí sí, uno está haciendo ese uso de esa parte intelectual, pero de una manera objetiva, ¿no? Entonces, claro que también uno necesita para esto conocer algunos aspectos básicos en relación a lo que simboliza, los símbolos, los números, pero con la ayuda de la intuición uno va a empezar a poder comprender y sumergirse dentro de lo que son esas grandes enseñanzas en los arcanos. Entonces, ese estado conscientivo que uno necesita desarrollar y a través de esta facultad de lo que es la intuición, nos va a permitir llegar a lo que es un nivel de conciencia de lo que es la inspiración. Entonces, llegar a la inspiración no es fácil para muchos de nosotros. Requiere que uno esté muy ubicado, que esté predispuesto y poder sumergirse dentro de este gran conocimiento de que brinda lo que es el conocimiento gnóstico para poder despertar conciencia y llegar tal vez en algún momento a lo que es la inspiración. Y en ese proceso de ese despertar de la conciencia, uno puede realmente hacer un uso de la razón objetiva, ¿no? Y poder empezar a descifrar estos grandes mensajes, estos grandes códigos. Es algo así que podemos poner como un ejemplo una música clásica. Cuando uno escucha tal vez una música clásica, uno puede decir, qué aburrido, me causa sueño, ¿no? Porque uno está acostumbrado tal vez a otro ritmo de vibración, otro tipo de música, ¿no? Que viene más para la parte de la personalidad. Pero esta música, por ejemplo, la música clásica, es una música que va directo a lo que es la conciencia. Y si uno realmente quiere interpretarla, quiere disfrutarla, quiere vivirla, uno necesita estar muy ubicado, ¿no? Uno necesita empezar a integrarse y tal vez uno puede inspirarse a través de esa vibración y entonces uno pueda interpretar esas enseñanzas que también han sido dejadas a través de la música clásica. Entonces se requiere de un estado de conciencia superior, es decir, estar muy ubicado para que pueda interpretar una música clásica y disfrutarla, ¿no? Entonces uno puede inspirarse en ese momento. Es algo similar en relación a lo que es la cábala, para poder ser un buen cabalista y sacar esas enseñanzas, uno requiere de una cierta preparación en este despertar de la conciencia, ¿no? Para que pueda extraer ese conocimiento, esa sabiduría, mediante estos números, estas letras, imágenes o códices, ¿no? Bien, entonces los estudios cabalísticos deben ser acompañados del trabajo sobre sí mismo. Se tiene que hacer conciencia de dichos estudios, de estos estudios, porque quedan muchas veces un aspecto intelectual y no tiene que quedar ahí, tiene que ir más allá de un aspecto intelectual. A eso nos referimos con llegar a una razón objetiva, con hacer uso de ese aspecto de la intuición, ¿no? Entonces, este proceso que estamos mencionando al inicio del trabajo sobre sí mismo es lo que vamos a seguir explicando en las siguientes láminas y que también mis compañeros en las conferencias anteriores han estado brindando. El trabajo sobre sí mismo es en relación a que uno tenga que tener esa capacidad de poder ver la realidad en que uno vive a diario, poder ver esos aspectos que a nosotros tal vez nos hacen insensibles, nos hacen inhumanos,
En esta siguiente lámina que vamos a presentarles, pues vemos tres aspectos que están inmersos en nosotros. Lo que es el ego, lo que es la esencia y lo que es la personalidad, ¿no? Entonces, si uno pudiera tener esa esencia libre y no ser consciente, pues podríamos tener esa capacidad de poder conocer estos grandes misterios de la vida y poder descifrar estos grandes arcanos que estábamos mencionando, siempre y cuando uno tenga conciencia. Pero lo que sucede es que nosotros solamente tenemos una fraccioncita de esencia que se va manifestándose. O sea, nosotros somos esencia y tenemos un porcentaje mínimo de conciencia. Lo que tenemos en mayor proporción y en mayor cantidad es el ego, que vendría a ser ese conjunto de defectos psicológicos, defectos, vicios, manías, malas costumbres, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a autoconocerse, va viendo que sí, efectivamente, somos personas pues que malintencionadas, que tenemos muchos defectos, muchas manías, costumbres, somos chismosos, renegones, criticones. Bien, todo eso es el defecto, todo eso es ego y mucho más incluso, ¿no? Y la personalidad vendría a ser, ¿no?, todo lo que uno ha estado formando desde los 0 a los 7 años, ¿no? La personalidad es el medio por el cual se va a expresar el ego o la esencia. Entonces, como mencionábamos, nosotros tenemos muchos defectos. Entonces, es lo que se va expresándose diariamente. El ego captura o embotella a lo que es la esencia. Por lo tanto, como lo ha capturado, lo ha embotellado, no le permite que la esencia pueda manifestarse. Por lo tanto, si no se manifiesta la esencia, uno no es consciente, ¿no? Entonces, aquí viene lo que mencionábamos en la lámina anterior, de que uno tiene que hacer un trabajo sobre sí mismo. Nos referimos a que uno tiene que autoconocerse para poder liberar esa esencia y uno pueda ser consciente. Es decir, uno tenga que eliminar esos defectos que uno ha creado, que uno lo tiene, y que la esencia pueda manifestarse a través de lo que es la conciencia. Y uno tenga esas posibilidades, ¿no?, de poder descubrir estos grandes misterios, de poder descubrir y descifrar estas grandes enseñanzas en relación, en el tema que estamos hablando del día de hoy, a poder conocer los grandes misterios de la vida o los arcanos, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina que estamos visualizando, la psicología gnóstica, este conocimiento que nosotros estamos gustosos de compartir con todos aquellos que desean entrar al autoconocimiento, les vamos a brindar y hacer conocer que se hace necesario, ¿no?, una revolución de la conciencia. Es decir, esa esencia que está ahí embotellada y ese porcentaje mínimo de conciencia que uno tiene para que entre en una revolución, ¿no?, y tenga esa posibilidad de hacer un trabajo sobre sí mismo, lo que hablábamos en las láminas anteriores. Se le denomina la revolución de la conciencia. Y esto son los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿En qué consiste? En la muerte psicológica. Es decir, que uno tenga que eliminar sus defectos, tenga que eliminar el ego, sus malas costumbres, sus vicios, sus manías. Que uno tenga que también realizar este segundo punto que estamos mencionando aquí, el nacimiento, que es la creación existencial de los cuerpos superiores del ser, mediante el sabio uso de la energía. Nuestro organismo tiene energía, pero uno desperdicia la energía que uno tiene dentro. Entonces, en diferentes actividades o procesos que uno va realizando. Pero si uno supiera canalizar esta energía, y específicamente energías que tienen un gran potencial en nuestro organismo, uno podría, sí, estar cumpliendo este punto de lo que es el nacimiento, que vendría a ser la creación existencial de los cuerpos superiores del ser mediante el sabio uso de la energía, ¿no? Y
Y el otro factor, que es el sacrificio por la humanidad, ¿no? Sacrificio viene del sacro oficio, es decir, un oficio sagrado en pos de la humanidad, ¿no? Que va más allá de lo que es un servicio, va más allá de lo que es el aspecto de la caridad por la humanidad o por la vida. Entonces, son estos tres factores de la revolución de la conciencia lo que va a hacer posible de que la esencia pueda ser liberada. Y eso se requiere que uno mismo lo haga, ¿no? Entonces, en el cual uno pueda conocer la realidad en que uno vive para poder eliminar sus defectos psicológicos, poder hacer un sabio uso de la energía y servir a la humanidad mediante lo que es el sacrificio. Bien, entonces aquí ponemos un texto de Santiago 1, de 5 a 6, y dice lo siguiente: si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, bueno, y todos tenemos falta de conocimiento y sabiduría, pídale a Dios, nos dice, ¿no? El Dios interno, del cual da a todos abundantemente y sin reproche, les será dado. Cada uno de nosotros tenemos un Dios interno, una fuerza interna, un principio divino que está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que pedir esa asistencia a esa particularidad, ese Dios interno, a ese principio divino que está en nosotros, para que nos pueda ayudar y poder comprender los grandes misterios de la vida y poder sacar esas enseñanzas que están ahí, ya sea en los arcanos, por decir, en esos grandes misterios de lo que es las grandes culturas, ya sean las enseñanzas y los misterios que están incluso en una planta muy pequeña, muy grande, que sea la expresión de vida en un animalito, en la misma madre naturaleza. Hay mucho conocimiento que está ahí, pero nosotros, como tal vez no tenemos esa capacidad de estar conscientes, no podemos extraer esas enseñanzas. Y si uno quiere extraer misterios, que es el día de hoy que hemos estado hablando sobre los arcanos, se requiere la urgencia, ¿no?, de despertar conciencia y de poder conocer más a fondo esos tres factores de la revolución de la conciencia, que nos va a permitir conocer muchos grandes misterios sobre lo que es nuestra propia vida. Bien, entonces hasta aquí es el punto de lo que son los arcanos que queríamos compartir con ustedes. Muy agradecidos a ustedes por su atención, que han estado ahí a través de estos medios de comunicación, ¿no? Bien, entonces, por mi parte, agradecido una vez más, le damos el pase a Katy para que nos pueda brindar algunas inquietudes tal vez. Muy bien, le agradecemos a nuestro instructor Wilson Tenorio por habernos brindado esta conferencia del día, ¿no? Los arcanos y sus influencias, en la que nos permite conocer que hay tantos misterios, hay tanta sabiduría que se han dejado escrito en templos, en papiros, a través de símbolos, a través de números, y las cuales uno desconoce, y muchas veces uno los ha visto pues como algo que han existido y no sabe más allá qué significado tiene, qué simbolismos tiene. Y más sin embargo, hoy vamos conociendo que todo trae íntima relación con nuestro avance, tanto físico como espiritual. Es decir, pues están muy relacionados con nuestra vida, ¿no? Y que uno pues necesita conocerlos, comprenderlos, estudiarlos, para que pueda aplicarlos en su día a día, ¿no? Y pues resulta que vemos que muchos les interesa leer el tarot, les interesa leer o conocer, ¿no? Hacer esa lectura del tarot, ¿no? Y hay muchas personas que nos gustaría de repente saber cómo se hace esa lectura, ¿no? Entonces, pues le pedimos al instructor que nos explique un poquito qué necesitamos para realizar esa lectura del tarot. Bien, para que uno pueda empezar a interpretar lo que es el tarot, requiere uno de los puntos que hemos estado mencionando. Es urgente sobre ese despertar de la conciencia. Uno requiere
empezar a descubrir estos misterios, pero a través de la conciencia. Porque de lo contrario, si no tenemos conciencia, es el defecto o el ego el que va a manifestarse y querer interpretar estos grandes misterios. Y ahí uno va a tender a equivocarse, porque el ego es la parte, los defectos que uno tiene que nos van a engañar, nos van a poner situaciones, dudas, miedos, prejuicios, conceptos errados que uno tenga y no vamos a poder tener una buena interpretación sobre lo que son los grandes misterios de la vida, lo que son los arcanos. Entonces, es por eso que nosotros en los cursos de autoconocimiento vamos brindándole a cada uno de ustedes que desean realizar este curso como primero este proceso del despertar de la conciencia, para que luego sí podamos tener una mayor claridad en relación a poder conocer los grandes misterios de la vida, poder conocer lo que es los arcanos o poder lo que es leer un tarot. Y uno mismo lo puede hacer. Simplemente requiere, volvemos a mencionar, que uno esté despertando conciencia y para eso hay enseñanzas previas que los brindamos en lo que es en este curso de autoconocimiento y el otro, poder conocer los símbolos, los números o las iconografías que se viene dando, ¿no? Que también se le va instruyendo en este curso de conocimientos con una parte básica, la parte esencial. Bien, gracias Wilson. Entonces, pues cada uno de nosotros puede leer el tarot si uno se propone a investigarlo, a estudiarlo, a conocerlo y sobre todo a despertar conciencia para que la lectura pues esté guiada por la conciencia y no por un ego que de repente solo busca satisfacer algo, ¿no? Muchas veces uno busca el tarot porque de repente quiere saber cómo le va bien económicamente o cómo le va a ir en el matrimonio y pues de repente todo eso radica en el trabajo interior que uno necesita hacer, ¿no? En los cambios que uno necesita hacer, ¿no? En su día a día, en su vida. Bueno, tú nos hablabas también del cabalista intuitivo y del cabalista intelectual, ¿no es cierto? Entonces, nosotros necesitamos volvernos esos cabalistas intuitivos, ¿no? Y pues, recomiéndanos algunos pasos más para ser esos cabalistas intuitivos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Bien, gracias. Sí, mencionábamos que tanto para poder entrar a conocer estos grandes misterios de lo que es la vida y también para poder conocer, entrar a estos estudios de autoconocimiento, requiere uno desarrollar lo que es la intuición. La intuición es una facultad que uno la tiene, pero una facultad que tal vez no está manifestándose. Es como que algo está ahí dormido, pero uno tiene esa posibilidad de despertar esta facultad de lo que es la intuición. Tal vez algunas personas ya vienen ya con un poquito más de intuición que otras y empiezan a intuir, como dicen, creo que este día me va a ir un poquito mal. No por un prejuicio, no por la mente que le está dirigiendo eso, sino por un sentir, por un aspecto instintivo, ¿no? Entonces, tal vez esas personas ese día son más prudentes, son más cautelosas por esa intuición que han tenido, ¿no? Nosotros podemos desarrollar lo que es la intuición para poder sumergirnos en este proceso del autoconocimiento y también para poder conocer lo que son los arcanos o los grandes misterios de la vida. Hay prácticas que nosotros brindamos para poder realizar el desarrollo de lo que es una de estas facultades. Una solamente es la intuición. Hay otras facultades más que tenemos ahí internas. Entonces hay prácticas específicas que brindamos en este curso de autoconocimiento para poder desarrollar estas capacidades y que estas capacidades que uno vaya desarrollando tienen que ir canalizadas en este proceso del despertar de la conciencia y en este trabajo sobre sí mismo, que nos referimos a los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esto es un trabajo minucioso, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo a todos que estamos inmersos dentro de este campo, de este gran conocimiento que se tiene, para poder hacer uso de la razón objetiva y poder realmente
conocer lo que es estos grandes misterios como debe ser, ¿no? Sí, gracias Wilson entonces por tus respuestas. Como tú lo decías, pues necesitamos adentrarnos en estos misterios, pero son misterios que los llevamos dentro de uno mismo y que lo desconocemos, ¿no? Y pues como ya venimos estudiando, todo en el universo, todo cuanto existe se reduce a números, ¿no? Y es importante entonces que uno se vuelva cabalista, ¿no? Así como nos enseñan los grandes maestros que uno debe ser pues uno en su vida cabalista, alquimista, ¿no? Para descubrir y desarrollar todos esos grandes misterios que en uno mismo se encuentran y poder llevarlos a la vida práctica, ¿no? A la vida diaria. Entonces te agradecemos Wilson por toda esa enseñanza, pues y yo creo que hay mucho que estudiar sobre esto, hay mucho que conocer y aprender, y para ello pues les invitamos a los cursos permanentes que se están dictando. Pueden encontrarnos en todas las páginas para que se puedan inscribir al curso completo y puedan conocer y comprender más de estos aspectos, ¿no? De esto que se llama el tarot y otros aspectos más, ¿no? Entonces les invitamos a aquello y asimismo pues les invitamos a la conferencia del día de mañana, que son viajes astrales. Les invitamos a seguir participando y a no perderse de todas estas conferencias, de todas estas enseñanzas que tienen toda una secuencia y tienen toda una correlación. Muchas gracias Wilson y gracias a todos los que nos han estado siguiendo a través de las redes y quedamos agradecidos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Existe una sabiduría tan antigua como el tiempo y grande como el universo, que ha acompañado al hombre a través del curso de las edades, indicando el camino que lo llevará a ser quien realmente es. Existe un conocimiento perenne que descubre el velo de los grandes misterios y enseña al hombre a vivir con amor y conciencia, siendo auténticamente humano, ciertamente libre, realmente feliz. Acompáñanos en el mes del conocimiento gnóstico. Sé parte de la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Atrévete a ir más allá de lo conocido. Véncete a ti mismo y emprendamos el viaje hacia la búsqueda del ser.